Muchachos, denme 3 minutitos, por favor. Ya, listo, muchachos. Entonces, les decía, nosotros en la primera clase definíamos el ángulo trigonométrico como el ángulo que se forma por la rotación de un rayo y se formaba desde una posición inicial hasta una posición final y alrededor de un punto fijo llamado vértice. Entonces, ¿qué se debe de cumplir para que este ángulo trigonométrico esté en posición normal? Su vértice tiene que estar en el origen, acá, en el 0, 0. Y su lado inicial tiene que estar en el X positivo. Si cumple con estas dos condiciones, vértice en el origen y lado inicial en el X positivo, el ángulo está en posición normal. No importa si está en antihorario, no importa si está en horario, no importa si ha dado un montón de vueltas, nada de eso influye, muchachos. Solamente verifiquen que su lado inicial esté en el X positivo y que su vértice esté en el origen de coordenadas. Profe, ¿y qué pasa con el lado final? Como dice acá, el lado final puede terminar en cualquier parte del plano cartesiano. Entonces, no sé si hay alguna duda de esta definición antes de pasar al ejercicio práctico que he preparado a la mano derecha, donde vamos a ver cuáles son los ángulos que están en posición normal. Ya, entonces vamos a ver juntos cuáles son los ángulos que están en posición normal. Por ejemplo, este primer ángulo trigonométrico. Mira, este ladito que no tiene la flecha, esto es lo que marca su lado inicial. El que no tiene la flecha, de ahí empezó a rotarse el rayo. Eso significa que su lado inicial, como puedes ver, es el X positivo. Ahí vamos bien. Ahora su vértice. Vamos a ver dónde está su vértice. Su vértice está en el origen. Perfecto, muchachos. Su lado inicial es el X positivo y su vértice es el origen de coordenadas. Eso significa que este ángulo, ¿sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Claro, este ángulo sí está en posición normal. Es un ángulo canónico, es un ángulo estándar. Ese ángulo sí está en posición normal. Vamos a pasar al segundo. En el segundo ángulo, todo se derrumba desde el inicio, muchachos. Porque este ladito que no tiene la flecha indica su lado inicial. Y como puedes ver, su lado inicial es el X negativo. Ese ángulo trigonométrico se ha empezado a rotar desde el X negativo. Y ya desde ahí todo está mal. Profe, pero su vértice sí está en el origen de las coordenadas. Sí, es cierto, ¿no? Su vértice sí está en el origen de las coordenadas. Pero no es solamente una, son dos condiciones que se tienen que cumplir simultáneamente. Entonces, de arranque, no es un ángulo canónico, no es estándar, no está en posición normal. En el último caso, caen varios. ¿Por qué? Porque hay algunos que de repente reciben mala información y solamente les dicen, oye, para que un ángulo sea canónico, tiene que empezar del X positivo.
y solamente les dicen eso. Solamente que empiece del X positivo. Nada más, no te preocupes por el resto. Pero no es solamente que empiece del X positivo, sino que también su vértice tiene que estar en el origen de coordenadas. Como puedes ver tú aquí en la figura, este es el vértice de nuestro ángulo trigonométrico. Debe ser un algo punto y coma cero, pero no es cero punto y coma cero, porque ha habido un desplazamiento hacia la derecha. Entonces, en base a eso, ¿qué opinan ustedes? ¿Sí o no? Correcto, ¿no? Este no es un ángulo canónico, no es un ángulo en posición normal. Así es, muchachos. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Lo primero es ver cómo es que yo puedo definir a un ángulo canónico. Y un ángulo canónico es como lo acabo de describir, es un ángulo trigonométrico que empieza del X positivo y cuyo vértice está en el origen de las coordenadas. ¿Por qué es importante que ustedes sepan cómo o cuándo un ángulo es canónico? Es importante saber cuándo un ángulo es canónico porque las razones trigonométricas en un primer momento las vamos a calcular para ese tipo de ángulos. Las razones trigonométricas las vamos a calcular para un ángulo en posición normal. Por ejemplo, si tú ves esta figura que yo he hecho aquí, para esta figura hay un alfa que representa la medida de este ángulo trigonométrico. Y en la PPT anterior ya hemos visto que este ángulo trigonométrico sí está en posición normal, ¿no? Empieza del X positivo y su vértice está en el origen. Profe, y si el ángulo ya está en posición normal, ¿cómo calculo sus razones trigonométricas? Muy bien. Para calcular sus razones trigonométricas, vas a necesitar un punto. Vas a necesitar un punto del plano cartesiano. Y en el plano cartesiano, un punto se caracteriza porque está referenciada por dos componentes. Por eso se le llama par ordenado a la forma que representa la ubicación de un punto. Son dos componentes que te van a dar la ubicación de un punto en el plano. La primera componente que recibe el nombre de abscisa y la segunda componente que recibe el nombre de ordenada. Entonces, repito, si tú quieres calcular las razones de un ángulo canónico, necesitas un punto del plano. Ah, profe, bacán, entonces ¿puedo utilizar cualquier punto? No, muchachos, no se puede utilizar cualquier punto. El punto que vas a utilizar que te va a permitir calcular las razones, como bien dice aquí, debe ser un punto que se ubique en su lado final. Recuerda que este que tiene la flechita, ese rayo que tiene la flechita, es donde se indica que se está terminando la rotación, así que este sería el lado final. Y el punto que yo necesito es un punto que tiene que estar sobre el lado final. No es cualquier punto, ¿ah? Por ejemplo, a ver, imagínate que yo ya te enseñé que la tangente es ordenada entre abscisa. Ya vimos ese punto y te dan a ti este ángulo canónico de medida alfa, te dan este punto de aquí abajo que es el punto de coordenadas menos 3 punto y coma menos 4 y te piden calcular su tangente. Y tú dices, ah, sí, el profe ya me enseñó, el profesor Finquín ya me dijo que la tangente es ordenada entre abscisa. Esta es mi abscisa, esta es mi ordenada. La tangente es ordenada menos 4 entre abscisa menos 3. Se van los menos 4 tercios. ¿Qué opinan? ¿Está bien lo que he hecho? No, ¿cierto? Así es, está mal. Profe, pero la tangente sí es ordenada entre abscisa. Claro, el error no es en la definición. La tangente sí es ordenada entre abscisa. Pero el problema, ajá, muy bien, Camila, el punto no está sobre el lado final. Acabo de utilizar un punto que no está sobre el lado final. Entonces, esa es una condición muy importante que siempre hay que verificar. El punto que tú vayas a utilizar debe reposar en el lado final de tu ángulo trigonométrico. ¿Sí? Ya, entonces, no te olvides, la primera componente se llama abscisa, representada por el X. La segunda componente se llama ordenada, representada por el Y. Y la distancia que hay de ese punto hacia el origen se conoce con el nombre de radio vector. Es la distancia que separa al punto del plano del origen de las coordenadas.
Profe, ¿y cómo puedo calcular el radio vector? Un simple Pitágoras, muchachos. Si tienes abscisa y tienes ordenada, aplicas Pitágoras y ahí sale el radio vector. Punto final. Por ejemplo, hace unos momentos te puse este puntito. Si yo quisiera calcular el radio vector, aplico Pitágoras. Radio vector al cuadrado es igual a abscisa al cuadrado más ordenada al cuadrado. Y ahí sale que el radio vector sale 5. Ahora, tal vez alguien me quiera por ahí debatir la idea y me diga, profe, es más menos 5. Te comento que en el sistema de coordenadas rectangulares, también llamado plano cartesiano, el radio vector siempre es positivo, mayor que cero, siempre. Hay otros sistemas de coordenadas donde convencionalmente el radio vector sí puede ser negativo, pero esos sistemas no se ven en San Marcos a nivel pre. Sí lo vas a ver dentro de la universidad, ¿no? Si de repente vas a estudiar ingeniería, porque cuando uno ve cálculo integral se dedica todo un capítulo a las coordenadas polares. Y en coordenadas polares el radiovector sí puede ser negativo. Ya, pero ya nos estamos saliendo. Regresamos al tema. Vamos a ver ahora cómo se calculan las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Para ello, ya sabes, debes tener abscisa, ordenada y radiovector. Y ahí entran estas 6 definiciones. El seno es ordenada sobre radiovector. El coseno es abscisa sobre radiovector. La tangente es ordenada sobre abscisa. La cotangente es abscisa sobre ordenada. La secante es radiovector entre abscisa. Y la cosecante es radiovector entre ordenada. La semana pasada les pasaba la mnemotecnia del SOHCAHTOA. Ahora les voy a pasar el SOHRCAHTOA. Profe, ¿no es lo mismo? Bueno, es lo mismo, ¿no? Solamente estoy cambiando la H por la R. SOHRCAHTOA. El seno es ordenada sobre radiovector, el coseno es abscisa sobre radiovector, la tangente es ordenada entre abscisa. Y las tres que faltan tendrían que ser al revés, ¿no? La cotangente es abscisa sobre ordenada, la secante es radiovector sobre abscisa y la cosecante es radiovector entre ordenada. Y ahí tenemos esta primera parte. Muy bien, vamos ahora sí a la pizarra a desarrollar un primer bloque de ejercicios, pero no sé si tienen ustedes alguna consulta. ¿Alguna preguntita por ahí tal vez? Ya, muy bien. Listo, entonces vamos con un primer ejercicio. Por ejemplo, en el primer problema hay una pequeña corrección respecto al signo del 12. No sé si alguien se ha dado cuenta. A ver. Uy, se puso rebelde otra vez. Ahí está. Ya, por ejemplo, en este primer problema... Ah, no, no, ustedes no están viendo la pizarra. Comparto la pizarra. Y ahora sí. Entonces, en este primer problema, por ejemplo, nos habla de un mortero, que es un arma que dispara proyectiles explosivos, un mortero cuyo cañón tiene un largo de 13 decímetros y un extremo se encuentra en el punto A. Acá está la corrección. El punto A es un punto que pertenece a la región 2 del plano cartesiano, así que la abscisa no puede ser positiva. Recordemos que hacia arriba están las ordenadas positivas, hacia la derecha las abscisas positivas, hacia abajo las ordenadas negativas y hacia la izquierda las abscisas negativas. Entonces este puntito debe ser menos 12, no 12. ¿Ya? Ahora, mi pregunta para ustedes sería, muchachos, ¿y este ángulo es canónico? ¿Ese ángulo es canónico? ¿Está en posición normal? ¿Qué opinan? Claro, muy bien, ese ángulo sí es canónico. Su lado inicial es el X positivo y además su lado final, perdón, su vértice está en el origen de coordenadas. Sí es un ángulo canónico.
Y otra pregunta, muchachos. ¿Este punto A pertenece a su lado final? Ya, pues muchachos, el plato está servido entonces. Esta de acá sería la abscisa, esta de aquí sería la ordenada y nos estaría faltando el radiovector, así que aplicamos el teorema de Pitágoras. Radiovector al cuadrado es igual a abscisa al cuadrado más ordenada al cuadrado. Radiovector al cuadrado sería igual, ajá, muy bien, Melissa, 169. Entonces el radiovector vale 13. A nosotros nos están pidiendo calcular 13 veces el seno de teta menos 24 veces la tangente de teta. Que yo recuerde, según Sor Cartoa, vamos a poner aquí Sor Cartoa a la mano. Sor Cartoa. Según Sor Cartoa, el seno es ordenada entre radiovector. ¿Cuánto vale mi ordenada? Mi ordenada vale 5. ¿Cuánto vale mi radiovector? 13. Menos 24 veces la tangente de teta. La tangente, a ver, tangente ordenada entre abscisa. Mi ordenada vale 5 y mi abscisa vale menos 12. Con la corrección que hemos hecho ahí, es menos 12, no es 12, es un punto del segundo cuadrante. Y aquí ya solamente quedaría operar, ¿no? Se va el 13, doceava 1, doceava 2, menos por menos más. Esto te va a quedar 5 más 10 y esto sale 15. Y se acabó el primer ejercicio. La respuesta sería la B de barco. Preguntas, dudas, comentarios, opiniones, críticas, chismes, ¿algo? Muy bien. ¿Chismes? ¿Tampoco hay chismes? No hay chismes. Listo. Vamos al siguiente ejercicio entonces. Vamos a saltar un ratito al problema número 3. No se preocupen que ahorita regresamos a desarrollar más problemas. ¿Por qué se mueve esto? Se pone rebelde. Ya, listo. A ver, un barco se desplaza en forma rectilínea desde el punto O hasta llegar al punto P como se muestra en la figura, consumiendo 2 galones de gasolina por kilómetro. Si el barco al iniciar su recorrido tenía ¿cuántos galones de gasolina le quedan al barco al llegar al punto P? Ya. A ver, muchachos, mi primera pregunta. Alfa, canónico, ¿sí o no? Perfecto. Alfa sí es canónico. Muy bien. El punto P pertenece a su lado final, ¿sí o no? Listo. Entonces, 4 es la abscisa, menos 3 es la ordenada. Nos falta el radiovector. Empezamos con Pitágoras. Radiovector al cuadrado es igual a abscisa al cuadrado más ordenada al cuadrado. De esta forma, el radiovector sería 5. Ya está. Ahora, el barco nos está diciendo que tenía tantos galones. Ya, vamos a ver cuántos galones tenía de gasolina. Dice que tenía 20 por coseno de alfa menos seno de alfa. Vamos nuevamente a copiar nuestro Sor Cartoa. Aquí al costadito ponemos Sor Cartoa. Y que yo recuerde, el coseno era la división de la abscisa entre el radiovector. Acá está. Coseno es abscisa entre radiovector. La abscisa del punto es 4 y el radiovector es 5. Y a esto le tenemos que restar el seno. El seno por definición es ordenada entre radiovector. La ordenada es menos 3 y su radiovector es 5. Esto estaría saliendo, a ver, podemos sacar quinta 1, quinta 4. Menos por menos se hace más. 4 más 3 sería 7 y 7 por 4, 28 galones. Al iniciar su recorrido, el barco tenía 28 galones, pero les recuerdo que el radiovector nos ha salido 5.
Eso significa que al desplazarse desde el punto O hasta el punto P, ha recorrido 5 kilómetros. Y como por cada kilómetro se gastan 2 galones, en este recorrido ha gastado 10 de los 28 galones que tenía al inicio. Entonces vamos a poner aquí. Así es, muy bien, Camila. Al ir desde O hasta P, gastó 10 galones. Por lo tanto, quedan 18. Y ahí termina este ejercicio número 3, que tiene que ver con el tema que estamos haciendo hoy día, razones trigonométricas de ángulos en posición normal, ¿no? Y ahí está. Muy bien, vamos a ver otro ejercicio. Por favor, si hay alguna consulta, ya saben, con gusto, me pasan la voz. Ajá, vamos a ver una pregunta que está fresca recién. Está fresca, no está reciente la pregunta. No recuerdo a qué área exactamente le vino, pero vino en el examen que acaba de pasar recientemente. Es una de las preguntas que vino en este último examen de San Marcos. Ups, acá no era. Acá. Y a ver, dice así. Vamos a ver esta pregunta del último examen de San Marcos. En la figura se muestra un terreno que tiene forma de un trapecio rectangular ABCO, que un padre dejará en herencia a su hijo. Si 2 tangente de teta es igual a 1, calcule el valor en metros cuadrados del área de dicho terreno. Ya, entonces, como podemos ver, este ángulo sí es canónico. ¿Por qué, profe? Porque empieza del X positivo y porque tiene su vértice en el origen. El ángulo es canónico. Otra cosa que hay que notar es que el punto A, pertenece a su lado final. Este punto A pertenece al lado final de ese ángulo canónico teta. Así que yo puedo utilizar ese punto A para calcular las razones trigonométricas de teta, de donde -40 sería la abscisa y n sería la ordenada. -40 sería la abscisa y n sería la ordenada. Entonces, vamos al dato. El dato del ejercicio nos dice que la tangente de teta vale 1/2. Pero nosotros tenemos otra forma de calcular la tangente. La tangente es la división de la ordenada entre la abscisa, recordando el Sorcartoa que está aquí arriba. La tangente es ordenada entre abscisa. Y para el punto A, su ordenada es n y su abscisa es -40. Y de la igualdad de estos dos, porque la razón no se pierde, la tangente va a tener que salir lo mismo, de la igualdad de estos dos se va a calcular el valor de n. Y ahí se calcula que n es -20. Este valor de n es -20. Entonces, si yo quiero calcular el área de esta región cuadrangular, que es el caso de un trapecio, que yo recuerde, el área de una región cuadrangular para el caso trapecio era semisuma de las bases por la altura. Pregunta, muchachos, para todos ustedes. ¿Cuál es la longitud de la base mayor de este trapecio? Claro, la longitud de la base mayor es 120. La longitud de la base mayor es 120. Profe, ¿cómo sabe? Por el punto C. Mira la abscisa del punto C. Eso es lo que se ha alejado del origen. Entonces, la longitud de la base mayor es 120 unidades. O bueno, 120 metros en todo caso, porque dice que el X está en metros, ¿no? Ahí está. Ahora, profe, no te vayas a mandar, ¿ah? Profe, entonces yo ya tengo la longitud de la otra base. Es 40. A ver, opinen.
Claro, 80. Lo que vale 40 es lo que se ha alejado A del origen de coordenadas. Esto es lo que vale 40, lo que se alejó A del origen de coordenadas. Pero como todo vale 120, entonces lo de la izquierda es 80. Y ya tienes las dos bases. Tienes la longitud de la base mayor y tienes la longitud de la base menor. Si tan solo tuviera la altura. Oye, pero la altura la acabamos de calcular. Claro, la altura la acabamos de calcular. La altura es este n. Claro que es negativo porque estás en el tercer cuadrante, pero fuera de eso a mí me sirve su valor absoluto. Y entonces ya tenemos la altura de este trapecio que es 20 metros, ¿no? Vamos a ponerle metros porque todo está en metros según el ejercicio. Y listo, muchachos, es aplicación directa de una fórmula. El área de la región cuadrangular para el caso trapecio es longitud de la base mayor más longitud de la base menor entre 2 por la altura. Esto va a salir 200, 100, 2000. 2000 metros cuadrados. Y es así que termina esta pregunta que no recuerdo a qué área, pero es del último examen de San Marcos, tomado en octubre, ¿no? ¿Octubre fue? Sí, octubre, sí. Y ahí está, muchachos. No sé si hay alguna consulta en este problema, con gusto. A ver. Muy bien. Listo. Entonces vamos a continuar con la teoría. Voy a dejar de compartir. Ya hemos avanzado 3 problemas. Ahora vamos a avanzar algunos más. Pero primero vamos a avanzar un poquitín más de teoría. Regresando a la diapositiva, vamos a ver ahora lo que corresponde a los signos de las razones trigonométricas. Ya. ¿Qué es lo que ocurre, muchachos? Lo que ocurre es lo siguiente. Ya sabemos que las razones trigonométricas se calculan con abscisa ordenada y radiovector. Las razones se calculan con X, Y y R. Pero de las tres, solamente R es siempre positiva. Solo el R siempre va a ser mayor que cero. Pero el X y el Y dependen del cuadrante. Y eso lo he puesto aquí en este plano cartesiano. El X y el Y van a depender del cuadrante. Por ejemplo, en el primer cuadrante, X y Y son positivos. En el segundo, X negativo, Y positivo. Tercero, los dos negativos. Cuarto, X positivo y Y negativo. Entonces, ese cambio que sufren X y Y en cada cuadrante, por supuesto que lo van a sufrir también las razones, ¿no? Es como si fuera una transitiva, la propiedad transitiva. Si es que los signos cambian en cada cuadrante, pues entonces también las razones, porque las razones se calculan a partir de X y también de R. Y eso se ha resumido aquí en este pequeño esquemita. En el primer cuadrante todas las razones son positivas. En el segundo cuadrante solamente es positivo el seno y la cosecante. En el tercero solamente es positiva la tangente y la cotangente. Y en el cuarto cuadrante solo es positivo el coseno y la secante. En todo caso, si de algo te sirve, podemos mencionar una regla práctica. La regla práctica es el todos somos trigo, corazón. Todos somos trigo, corazón. En el primer cuadrante todas las razones son positivas. En el segundo cuadrante solamente el seno y su recíproca que es la cosecante. También, perfecto, Luana. Todas las señoras toman café, ¿no? También he escuchado toco salsa, toco cumbia. También toco salsa, toco cumbia. De todo he escuchado, muchachos. Muy bien, muy bien. En el tercer cuadrante, la tangente y su recíproca que es la cotangente. Y en el cuarto cuadrante, el coseno y la recíproca que es la secante, ¿no? Y ahí tienen ustedes justamente este esquemita de los signos para poder recordar. Ahora, no se confundan con algo, por favor. Yo me he encontrado con varios estudiantes que me hacen esto. Ya miren, ¿ah?
Si hay alguno de ustedes que lo hace, por favor, atentos para que no vuelvan a cometer el error. Nunca más. A ver, por ejemplo, te coloco que este es el punto -1, punto y coma, -2, y te digo que el radiovector es raíz cuadrada de 5. Y te digo, calcula el coseno de alfa. Ya. Entonces, ustedes ven que el ángulo es canónico, ven que el punto pertenece a su lado final y calculan el coseno simplemente por definición. El coseno es abscisa entre radiovector. Mi abscisa es -1 y mi radiovector es raíz cuadrada de 5. Y ahí termina el ejercicio, muchachos. Ahí termina el problema. Sin embargo, yo he visto varios estudiantes, y no lo he visto una vez, lo he visto varias veces, por eso es un error que lo quiero comentar para todos, que una vez que ya calculan la razón, quieren meter la teoría de signos. Y dicen, ah, no, pero, a ver, estoy en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante el coseno es negativo. Necesito ponerle otro menos. Y esto sale 1/raíz cuadrada de 5. Y lo he visto varias veces esto, muchachos, ¿ah? ¿Está bien lo que acabo de hacer? No, muy bien. No está bien. No lo hagan, por favor, porque es simplemente una cuestión de verificación. Lo único que vas a hacer es verificar. A ver, que yo sepa, en el tercer cuadrante el coseno es negativo. Así que el coseno que acabo de calcular, me debe salir negativo. Voy a ver, perfecto. Es una cuestión de verificación. Profe, si el ángulo está en sentido horario, tampoco se hace absolutamente nada, muchachos. Si es que el ángulo hubiera estado en sentido horario y este es el punto -1, punto y coma, -2 y esto es raíz cuadrada de 5 y te piden el coseno de alfa, el coseno es abscisa -1 entre radiovector raíz cuadrada de 5. Y ese es el fin de la historia. Y esto lo hemos aplicado en uno de los problemas que ya he resuelto. A ver, ¿quién tiene memoria fotográfica? ¿En qué problema había un ángulo canónico en sentido horario? El de las gasolinas, ¿no? Claro, el de las gasolinas, no, de los galones, perdón, claro, los galones, ¿no? Y ahí no hicimos nada extraordinario, simplemente aplicamos la definición y punto final. ¿Ya? Entonces, eso para que lo tengan presente. Ya, muchachos, voy a dejar de compartir y nos vamos a ir a la pizarra. Vamos ahora a desarrollar este ejercicio de hoy. Caramba. Se revela la máquina contra el humano. ¿Qué hacemos, muchachos? Lapo, dice. Ahora sí, ya está. A ver, muchachos. El área de evaluaciones está. ¿Estoy compartiendo la pizarra? Sí, ¿no? Ya. Gracias. El área de evaluaciones de una institución matemática seleccionó la siguiente pregunta para medir el nivel de su alumnado. La pregunta pedía el signo de las siguientes expresiones, siendo teta un ángulo positivo menor que una vuelta. Teta es un ángulo o es la medida de un ángulo que es positivo, mayor que cero, pero menor que una vuelta, menor que 360 grados. Ahí está. Ya, y nos están dando dos datos. El coseno de teta es menor que cero y la cotangente de teta también es menor que cero. Inmediatamente procedo a recordar mi regla práctica. Todos somos trigo corazón. Todos somos trigo corazón. En el primer cuadrante todas son positivas. Aquí solamente el seno y la cosecante. Aquí solamente tangente y cotangente. Y aquí solamente coseno y secante.
Y entonces las condiciones del ejercicio te piden que en primer lugar el coseno sea negativo, porque un número menor que cero es negativo. Negativo, descartado el primero y descartado el cuarto. No puede ser ni primero ni cuarto porque en esos dos el coseno es positivo. Profe, pero todavía hay dos opciones. Podría ser segundo o podría ser tercero. ¿Qué hacemos, profe? ¿De Tim Marín? No, porque para eso hay un segundo dato. El segundo dato dice que la cotangente tiene que ser negativa y con eso se descarta el tercer cuadrante. ¿Por qué se descarta el tercer cuadrante? Porque en el tercer cuadrante la cotangente es positiva. Y con eso tenemos al ganador. El ganador, donde se cumplen esas dos condiciones al mismo tiempo, es el segundo cuadrante. Teta o el lado final de teta pertenece al segundo cuadrante. Estamos en el segundo cuadrante, muchachos. Ya, entonces ahora sí vamos a determinar cuáles son los signos de cada una de estas expresiones. Por ejemplo, la primera expresión te pone tangente de teta menos cosecante de teta. Recuerda que estamos en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante la tangente es negativa y la cosecante es positiva. A ver, vamos muchachos, menos menos más. ¿Qué cosa es menos menos más? A ver, 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 a ver. ¿Qué pasó con mis estudiantes del ciclo? Voy a reiniciar a mis estudiantes del ciclo regular. A ver, muchachos, les pongo ejemplos. Esta ley de signos lo que nos está diciendo es que a un negativo le vamos a restar un positivo. A un negativo le vas a restar un positivo. Menos 5 menos 4. ¿Cuánto es menos 5 menos 4? Menos 9. ¿Y entonces de dónde sacaron el más, muchachos? Borra, borra, ya. Listo, listo. Vamos por el punto número 2. Ya, no se preocupen. A ver, espérense, espérense. Tengo una imagen para eso, tengo una imagen para eso. Ya, nada pasó, nada pasó. Miren la lucecita. Listo, no pasó nada aquí. Ya está, muchachos. No pasó nada. Vamos entonces con la expresión número 2. Así es. Menos cotangente de teta por el seno de teta. Recuerden que estamos en el segundo cuadrante, entonces tienes menos, ahora todo es producto, ¿ah? Tienes menos, la cotangente en el segundo cuadrante es negativa y el seno en el segundo cuadrante es positivo. Perfecto. Ahora sí esto sale positivo porque todo es producto. No hay una resta como en la parte superior. Y en el tercero, nuevamente es una resta, ya no vayan a caer muchachos porque ya se acabó la lucecita. Entonces tenemos coseno de teta, que es negativo, y le estamos restando el seno de teta, que es positivo. Claro, esto va a salir negativo. Menos más menos, la clave sería la D de dado. Y ahí acaba este ejercicio, ¿no? Muy bien, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. Muy bien. Vamos con otra pregunta del último examen de San Marcos. En el último examen de San Marcos, tampoco recuerdo para qué área fue. A ver si alguno de ustedes de repente la reconoce, me dice de qué área es, pero es del último examen de San Marcos también. Vamos con esta pregunta de aquí. Que venga así en marzo. Perfecto, ¿no? Y ahí estamos. Ayer estaba leyendo la noticia de que van a dar 30 vacantes más para medicina, ¿no? Ahí está, muchachos.
Con todo. Esa es la actitud. A ver, vamos a ver entonces qué dice el problema número 5. Ahí está. Perfecto, Daniela. También pregunta del último examen de San Marcos. Dice, se tiene dos ángulos canónicos cuyas medidas son teta y beta, que han sido medidos en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj. Ya, mira, este dato de aquí no interesa. Profe, ¿cómo que no interesa? Me están diciendo que los ángulos están en horario. No interesa. Son ángulos canónicos. Y si son ángulos canónicos, el sentido no tiene absolutamente nada que ver. Alguien lo preguntó y lo respondí. Entonces, bueno, ese dato me indica que está en horario. Y ahí está, ¿no? Esa es información complementaria. ¿Qué más me dicen? El ángulo de medida teta está en el segundo cuadrante y el de medida beta en el primer cuadrante. El lado final de teta pertenece al segundo cuadrante. Y aquí en paralelo vamos a poner que el lado final de beta pertenece al primer cuadrante. Vamos entonces con el primer dato que dice que el seno de teta es 9/41. Si activamos a nuestro amigo el Sorcartoa, el seno es ordenada entre radio vector. Así que ahí ya vamos a ir completando la terna. A ver, vamos completando nuestra terna. La ordenada va a ser 9 y el radiovector va a ser 41. Profe, pero me falta mi abscisa. Pitágoras, pues muchachos. Radiovector al cuadrado es igual a abscisa al cuadrado más ordenada al cuadrado. Ya, ahí viene un problema, o mejor dicho, algo con lo cual tengo que tener bastante cuidado. En realidad, el valor de X o los valores de X son dos. Los valores de X son más menos 40. Profe, ¿y por qué no hacía eso con el radiovector? Es que con el radiovector no se puede, pues muchachos, porque el radiovector siempre es positivo. Pero el X y el Y no se sabe, va a depender del cuadrante. Y por eso es que me dan este dato. Ese dato es muy importante, porque si es que yo sé que estoy en el cuadrante 2, en el cuadrante 2 el X es negativo y el Y es positivo. Entonces ya sé qué X voy a considerar. El X que voy a considerar es menos 40. Abscisa negativa. Claro, por supuestation. Ya. Ahora, vamos con el segundo dato. El segundo dato nos dice que la tangente de beta, y la verdad es que es un problema laborioso, no es complicado, pero sí es laborioso. La tangente de beta dice que es 40 entre 9 por la tangente de teta, pero teta ya lo tenemos completo, muchachos. Ya está listo. Le puedes calcular cualquier razón a teta. La tangente es ordenada entre abscisa. La ordenada es 9 y la abscisa es menos 40. Y a esto le restamos 9 entre 10 por la cotangente de teta. La cotangente es abscisa entre ordenada. Tu abscisa es menos 40 y tu ordenada es 9. Vamos a operar esto. Chau 40, chau 9. Esto va a quedar menos 1. Chau 9. Menos por menos más. 40 entre 10, 4. 4 menos 1, 3. La tangente de beta ha salido 3. Pero nosotros sabemos, por definición, que la tangente es ordenada entre abscisa. Y aquí vamos a completar nuestra terna. Ordenada vale 3, abscisa vale 1, y el radiovector que falta sale por Pitágoras. Profe, ¿no le va a hacer más menos raíz? No, en el radiovector no se puede, muchachos. En el radiovector no se puede porque el radiovector siempre va a ser positivo. Más bien lo que me preocupa es esto. No estoy seguro de si X y Y realmente son positivos. Profe, ¿cómo que no está seguro que son positivos? Y ahí dice que son positivos. Pero ¿y qué pasa si X y Y hubieran sido esto? Si hubieran sido esto, el menos se hubiera cancelado y hubiera quedado la información que tengo en la parte superior. Entonces, de X y de Y estoy dudando. ¿A quién le consulto? Ya sé.
Le voy a preguntar al cuadrante. En el primer cuadrante todo es positivo, X, Y y R. Así es, X, Y y R. Listo, me quedo tranquilo. La información que tengo está ok. Vamos ahora sí a lo que nos pide calcular. La verdad es que es un problema, como puedes ver, muy laborioso. Aquí en realidad San Marcos pudo haber recortado un poco la cosa. No era necesario que sea tan operativo el ejercicio, pero bueno. Sería -3 entre raíz cuadrada de 10 por la cosecante de beta. Mira que lo que te piden depende de beta. Vamos a tener que trabajar con esta terna. La cosecante de beta es radiovector entre ordenada, más 4/10 de la secante. Y la secante es radiovector entre abscisa. Ya, entonces acá falta una raíz, ¿no? Porque acá se van a cancelar estos dos. Te va a quedar -1. Y acá se tendrían que cancelar estos dos para que te quede 4 y 4 menos 1 de 3. Ajá. Sí, 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 sí. Efectivamente, acá falta una raíz. Un lapsus, un lapsus. Pero ahí termina el ejercicio, ¿no? Ahí termina el problema y esa es la respuesta. La respuesta es 3. Creo que alguien ya lo había puesto, creo que fue Daniela. La respuesta está muy bien, está ok y sale 3, ¿no? Muy bien, un problema extenso del último examen de San Marcos. No sé si tienen alguna preguntita. ¿De qué área era? Buena pregunta. Creo que fue para medicina. ¿Alguien sabe? ¿Alguien de repente por ahí lo tiene mapeado este ejercicio? No, 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 no estoy asegurando nada. Medicina humana, sí, medicina humana, ¿no? Ahí está, medicina humana. Ahí está, ¿no? Entonces, una pregunta un poco laboriosa. Listo, avanzamos. Vámonos a la teoría. Teoría, teoría. Ya, siguiendo con la teoría, lo siguiente que vamos a ver son a los ángulos cuadrantales. A ver, ángulos cuadrantales. Un ángulo es cuadrantal cuando su lado final es algún semieje coordenado. Acá dice bien claro que los ángulos cuadrantales son ángulos que están en posición normal, pero que su lado final es algún semieje. Por ejemplo, en el caso de 90, su lado final es el semieje Y positivo. En el caso de 180, su lado final es el semieje X negativo. 270, su lado final, el semieje Y. Cualquier ángulo en posición normal cuyo lado final sea algún semieje del plano es un ángulo cuadrantal. Profe, pero entonces hay algo importante que estoy notando. Yo sé que los semiejes se diferencian 90 grados el uno del otro. Entonces, podríamos decir que para que un ángulo sea cuadrantal, su medida tiene que ser múltiplo de 90. Punto final. Para que un ángulo sea cuadrantal, su medida tiene que ser algún múltiplo de 90. 0, 90, 180, 270, 360. Todos esos ángulos son cuadrantales. Entonces, repito, múltiplo de 90, ángulo cuadrantal. ¿Qué te van a preguntar de los cuadrantales? De los cuadrantales te van a preguntar sus razones trigonométricas. Primero te voy a explicar cómo es que se calculan manualmente, por así decirlos, y luego vemos una mnemotecnia para poder recordarlos. A ver, por ejemplo, voy a calcular las razones de 90. Siendo 90 un ángulo en posición normal, para calcular sus razones necesito un punto de su lado final. Cualquiera, pero tiene que ser un punto de su lado final. Su lado final es el semieje Y positivo. Así que, por ejemplo, un punto del semieje Y positivo podría ser 0,1. Suficiente. El punto 0, punto y coma 1, como puedes ver, sí está en su lado final. Entonces 0 sería la abscisa, 1 sería la ordenada, y por Pitágoras el radiovector sería 1.
y empiezas a calcular tus razones. A ver, el seno era ordenada entre radiovector. 1 entre 1, 1. El coseno era abscisa entre radiovector. 0 entre 1, 0. La tangente era ordenada entre abscisa. 1 entre 0, se cuelga la máquina. No definido. Es por eso que aquí en la tabla, como puedes ver debajo, hay algunos recuadros que tienen la letra N. Esa letra N se lee como no definido, ¿no? Y eso es lo que hay que tener en cuenta, las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales. Profe, ¿y cuál era la mnemotecnia que nos quería enseñar? Ah, la mnemotecnia para las razones de los ángulos cuadrantales. Así es. Es el Oyonin Yononi. Muy bien. El Oyonin Yononi. Oyonin Yononi. Oyonin Yononi. Oyonin Yononi. Así mira. O, yo, nin. ¿Qué sigue? Yo, noni. Y así para cada uno de los recuadros. El oyonin yonon. Lo único que hay que tener en cuenta es que en 180 y en 270 se les agrega el negativo, porque son cuadrantales que terminan en un semieje del plano que es negativo. 180 termina en el semieje X negativo y 270 en el semieje Y negativo, ¿no? Y ahí está la tablita del oyonin yonon. Ya, entonces, vamos a la pizarra. A ver, creo que aquí en este espacio entra el problema que quiero resolver, para que no quede en blanco ese espacio. Ah, estaba junto con el cero. Estaba junto con el cero. Ahorita voy a poner la tabla aquí al costadito. A ver, vamos a subir esto. Ahí está la tablita. El 360 está junto con el cero. Y ahorita vamos a explicar por qué en unos momentos. Primero vamos a desarrollar este problema. A ver, en este problema nos están diciendo que el coseno de teta es igual, y ahora voy a empezar a reemplazar mis valores. A ver, vamos a hacer un poquito más grande la tabla. Ya, voy a empezar a reemplazar mis valores. El coseno de teta dice que es igual a la tangente de 180. A ver, déjame busco. Tangente de 180, 0. Más el seno de 270. A ver, déjame busco seno. Ah, perfecto, menos 1. Y esto está dividido entre el coseno de 360. A ver, déjame busco 1. Entonces arriba quedaría menos 1, abajo quedaría 1, menos 1 entre 1, menos 1. Por lo tanto, el problema me dice que el coseno de teta da menos 1. Pero no solamente eso, sino que me dicen que teta es uno de estos cuadrantales. El problema me dice que teta es uno de estos cuadrantales. Profe, ¿y cómo sabe que no es otro cuadrantal más grande? Porque el problema dice que este cuadrantal es positivo y menor que una vuelta. Entonces tendría que hacer o 90, o 180, o 270. No hay de otra. ¿Y cómo es que voy a seleccionar a uno de los tres? Por el dato. Tengo que buscar el coseno donde vale menos 1. A ver, busquemos. Acá está, mira, coseno menos 1, 180. Hemos descubierto el valor de teta. El valor de teta es 180. Ahora que ya sabemos que teta es 180, vamos a calcular el precio de un desarmador. Y el precio del desarmador, dice que es 6 veces el seno de la sexta parte de teta. La sexta parte de 180 es 30. Y 30 es notable, lo veíamos en la clase de la semana pasada. El seno de 30 vale 1/2 y 6 por 1/2 es 3. Así es, muy bien, Camila. Y con eso tenemos la respuesta a este problema, donde hemos visto algo nuevo, o bueno, hemos recordado tal vez algo que ya sabían, que son los ángulos cuadrantales. El famoso Oyonin Yononi. Muy bien.
Si no hay ninguna preguntita, vamos a ver lo último de teoría de este primer punto. Esto ya ha venido en examen de San Marcos. Vino el año pasado, si no me equivoco. No, el anteaño pasado ha sido. Que es lo que corresponde a ángulos coterminales. Ángulos coterminales. ¿Qué cosas son ángulos coterminales? Que ya ha venido en el examen de San Marcos. Son aquellos ángulos trigonométricos que tienen las mismas características, es decir, tienen mismo lado inicial, tienen mismo lado final y tienen mismo vértice. Por ejemplo, estos dos ángulos de medidas alfa y beta son coterminales. Profe, ¿cómo sabe que alfa y beta son coterminales? ¿De dónde empiezan? Están empezando de un mismo lado inicial. Tienen un mismo lado inicial. ¿Dónde terminan? Tienen el mismo lado final. Y de pasito tienen el mismo vértice. Tienen igual todo, muchachos. Estos ángulos son coterminales. Una vez que ya sabes cuándo dos ángulos son coterminales, que son ángulos que tienen las mismas características, mismo lado inicial, mismo lado final y mismo vértice, hay que tener en cuenta que hay dos propiedades que cumplen los coterminales. La primera propiedad que cumplen los coterminales es que tienen las mismas razones. Las razones de uno son iguales a las razones del otro. Ojo, no estoy diciendo que alfa es igual a beta. No malinterpreten lo que yo digo. No digo que alfa es igual a beta. Lo que estoy diciendo es que las razones de alfa son las mismas que las razones de beta. Eso sí, pero de ahí a que alfa y beta sean iguales, eso no. Lo que son iguales son sus razones. Y la segunda propiedad nos dice que la resta de estos dos ángulos coterminales, la diferencia de estos dos ángulos, siempre debe dar un múltiplo de 360. La resta de dos ángulos cuyas medidas son coterminales, o perdón, la resta de dos ángulos que son coterminales, siempre da un múltiplo de 360. Esa es la segunda propiedad. ¿Y sabes para qué nos sirve esa propiedad? Esa propiedad te sirve para poder generalizar. Con esta propiedad yo voy a poder crear coterminales. Por ejemplo, imagínate que quiero crear los coterminales de 10. Quiero crear todos los ángulos que sean coterminales de 10. Profe, ¿qué hago para crear los coterminales de 10? Usa la segunda propiedad. Según la segunda propiedad, todos los ángulos que sean coterminales con 10, restados con 10, te tiene que dar un múltiplo de 360. Pasas a sumar el 10 y listo. Ya tienes a todos los ángulos que son coterminales con 10. Todos los ángulos que son coterminales con 10 son los ángulos que son múltiplos de 360 más 10. Todos esos ángulos son coterminales de 10. Repito, todos los ángulos que sean coterminales de 10 son agregándole simplemente múltiplo de 360. A ese 10 que tú le quieres crear coterminales, simplemente le sumas múltiplo de 360. Y ya está, ya le creaste todos sus coterminales. A ver, quiero crear los coterminales de 40. Quiero crear a todos los ángulos que sean coterminales de 40. Listo. Ya creé todos los coterminales de 40. Todos los ángulos que son coterminales con 40 son los múltiplos de 360 más 40. A ver, uno de ustedes, ¿creen todos los ángulos que son coterminales con 50? ¿Cómo serían los ángulos que son coterminales con 50? Ahí está, excelente, muy bien. Y todos esos ángulos son coterminales con 50, ¿no? Así es, perfecto. Entonces, ahora sí vamos a regresar en la PPT y vamos a explicar por qué 0 y 360 están en la misma columna. Para ello, quiero que veas este esquema de aquí de la derecha. En este esquema de la derecha, lo que vamos a hacer es crearle los coterminales
a los cuadrantales principales. ¿Quiénes son los cuadrantales principales? Los cuadrantales principales son 0, 90, 180 y 270. Y a estos cuadrantales principales les vamos a crear sus coterminales. A ver, regular sabia, créenle los coterminales a 0. ¿Cómo serían los coterminales de 0? Claro, sería 360K más 0, que es 360K. Aquí están. Aquí están todos los cuadrantales que son coterminales de 0. Y también de paso lo incluimos al 0 también. Ya está. Ahora, arriba a 90 también le vamos a crear sus coterminales. Le agrego 360K y luego me doy cuenta que puedo factorizar el 90. Y ahí está. Acá están todos los cuadrantales que son coterminales de 90. Y de paso ya también lo ponemos al 90. Y así para cada uno de estos ángulos, ¿no? Y ahora, yo les pregunto, como aquí está el 0 y sus coterminales, por propiedad, ¿cómo son sus razones trigonométricas? Iguales, por supuesto. Eso significa que 0 y cualquier múltiplo de 360 van a tener las mismas razones trigonométricas, muchachos. 0 y cualquier múltiplo de 360 tienen las mismas razones. Es más, ¿sabes qué también podría ser? En esta misma columna, también podría poner a 720, que es otro múltiplo de 360. También podría poner a 1080. Y las razones no van a cambiar, las razones van a ser las mismas, porque todos estos son coterminales de 0. A ver, ¿alguien está volando en el tiempo y el espacio? Ya, perfecto. Listo. Entonces, a ver, déjenme ver, creo que sí puse un problema de coterminales. Oh, sí, acá está. Sí hay un problema de coterminales. A ver, dice, José es un alumno de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, del área de matemática, y estableció en base a cálculos que la expresión representaba en metros la altura de un dispositivo electrónico. Ya, la expresión es seno de alfa menos seno de teta más tangente de alfa entre tangente de teta. Ya, esta de acá es la expresión E. ¿Qué es lo que quiero que noten de estos dos ángulos que aparecen en la figura? Estos dos ángulos empiezan de un mismo lado, tienen mismo lado inicial, terminan en un mismo lado, tienen mismo lado final y tienen un mismo vértice. Estos ángulos, ¿qué cosas son? ¿Cuál es la frase que describe la relación que hay entre estos ángulos? Así es, muy bien. Perfecto, ¿no? Mira, el alfa se da cuenta que teta lo percibe para todos lados, mira. Lo persigue en su lado inicial, en su lado final, en su vértice. Entonces a alfa le pregunta a teta, ¿qué somos, no? Me está siguiendo para todos lados, ¿qué somos? ¿Qué le dice teta? Somos coterminales. Así es, somos coterminales. Y si son coterminales, tienen las mismas razones trigonométricas.
Y con esto el problema termina. El seno de alfa es lo mismo que el seno de teta, se cancelan. La tangente de alfa es lo mismo que la tangente de teta, sale 1. La altura del dispositivo es 1 metro. Y ahí está, ¿no? Muy bien, con eso hemos terminado el primer punto, el primer tema, que son las razones de ángulos en posición normal. ¿Alguna preguntita? Muy bien, muchachos. Excelente. Vamos entonces, en lo que queda de tiempo, a hablar un poquito de reducción al primer cuadrante, que es una herramienta muy útil en el curso de trigonometría. Ahí está. A ver, ¿para qué nos sirve esta herramienta llamada reducción al primer cuadrante? La verdad es que es un tema muy útil y algunos no le dan la importancia que se merece. El problema de trigonometría es que los ángulos trigonométricos pueden tomar cualquier valor. La medida de un ángulo trigonométrico, como se genera por la rotación de un rayo, puede tomar cualquier valor. Y ahí hay un problema, porque es muy probable que yo me encuentre con ángulos muy grandes, ¿no? De repente en mi examen de marzo me ponen, calcule la tangente de 125.453 grados hexagesimales. Y yo digo, ¿qué es esto? Entonces, lo que primero tendría que hacer es reducir ese ángulo para que el cálculo de la razón sea más sencillo, más directo, ¿no? Y para eso aparecen estas reglas de reducción al primer cuadrante, siendo la más importante la primera, la del caso 1, que es para reducir ángulos positivos y menores que una vuelta. Y es muy importante esta parte de aquí de la parte superior. Dice así, ¿en qué consiste reducir un ángulo al primer cuadrante? Consiste en reducir un ángulo que no es agudo o expresar un ángulo que no es agudo en términos de un ángulo que sí lo es. Por ejemplo, te hablaba de 123.453 grados hexagesimales. Ese ángulo obviamente no es agudo. Pero ¿y qué pasaría si luego de la reducción se vuelve 53? Estoy expresando un ángulo que no es agudo en términos de uno que sí lo es. Y obviamente aquí la razón es mucho más fácil de calcular. En eso consiste este tema, ¿no? Y para eso uno estudia estos casos de resolución. Caso 1. Reducción de ángulos positivos y menores que una vuelta. Ángulos cuya medida es mayor que 0, pero menor que 360. Para reducir este tipo de ángulos, lo que vas a necesitar son cuadrantales. 90, 180, 270, 360 son ángulos cuadrantales. Ya los hemos estudiado también en la clase del día de hoy. Son ángulos cuadrantales. ¿Y para qué me sirven los cuadrantales, profesor? Los cuadrantales te van a servir para que tú puedas, el ángulo que quieres reducir, descomponerlo. Ese ángulo tú lo puedas descomponer. Te pongo un ejemplo. Imagínate que tú necesitas el seno de 150. 150 por la medida que tiene es un ángulo que va a estar en el segundo cuadrante. Profe, ¿cómo sabe? Porque te recuerdo que avanzamos de 90 en 90. Y como avanzamos de 90 en 90, entonces 150 va a terminar aquí en el segundo cuadrante. Por lo tanto, para descomponer ese 150 vas a tener dos opciones, que son estas dos opciones que se te presentan aquí en la PPT. Ese 150 lo podrías descomponer como 90 más 60. Pero ese 150 también lo podrías descomponer como 180 menos 30. Entonces fíjate que vas a tener dos opciones por cuadrante, pero solamente hay dos. No vayas a generar una tercera, cuarta, porque solamente hay dos. Si tú quieres que la reducción funcione y las reglas se puedan aplicar al pie de la letra, debes usar solo una de esas dos combinaciones. A ver, otro ejemplo. Imagínate que necesitas ahora la cotangente de 330.
Por la medida que tiene este ángulo, yo lo ubico aquí en el cuarto cuadrante. 330 está en el cuadrante 4. Y me doy cuenta que las opciones que tengo para descomponerlo es usar a 270 o usar a 360. Por ejemplo, podría ser 360 menos 30. 360 menos 30 te da 330 y es una combinación válida que se está mostrando aquí en la PPT. Por ejemplo, también podría ser 270 más 60. También es una combinación válida que se está mostrando en la PPT. Entonces, ese es el uso que le damos al cuadrantal. El uso que le damos al cuadrantal es para descomponer el ángulo. A ver, uno de ustedes. Lo van a descomponer solamente de una forma, la primera que se les ocurra. No es necesario que me pongan las dos. Por ejemplo, quiero el coseno de 240. ¿De qué forma podría descomponer ese 240? Perfecto. Muy bien. 180 más 60 es una, o también podríamos usar 270 menos 30, que es la otra. Esas son las dos formas que tengo para descomponer a mi ángulo. Cualquiera de las dos se puede utilizar. No creen más allá de estas dos, ¿ah? Profe, yo tengo una tercera. ¿Qué le parece si ponemos 360 menos 120? El problema de esta combinación es que luego de la reducción te va a quedar con 120. Y 120 todavía no es agudo. Y recuerda que el proceso termina cuando el ángulo es agudo. Ya, entonces, esa es la primera idea, ¿no? La primera idea es descomponer. Profe, ya entendí lo de la descomposición. Una vez que ya entendí lo de la descomposición, ¿qué viene? Lo que viene luego, muchachos, es una regla de reducción. Esta regla dice que si al descomponer el ángulo usaste 90 o usaste 270, la razón se va a tener que igualar con su corrazón. Y les voy a dejar aquí escrito quiénes son razón y corrazón para que nunca se olviden. Un seno se tendría que igualar con un coseno. Una tangente se tendría que igualar con una cotangente. Y una secante se tendría que igualar con una cosecante. Eso es lo que ocurre cuando se usa 90 o 270. La razón es igual a la corrazón. Por eso es que hay pocos que escogen esta forma, ¿no? Cuando yo les pregunto, oye, pero ¿por qué no trabajas con 90? No, profe, es que no me gusta que la razón cambie. Pero bueno, un estudiante sabio tiene que ser todoterreno, tiene que manejar las dos combinaciones. Ya, ahora, ¿qué pasaría si es que yo en la combinación escogí 180 o 360? Aquí dice bien claro que la razón se iguala a la misma razón. No pasa nada, ¿no? La razón se iguala a la misma razón. A ver, por ejemplo, quiero el seno de 240. Imagínate que yo estoy dando el examen de San Marcos, aunque ya lo di hace muchos años, pero ya, estoy dando el examen de San Marcos y se me ocurrió 180 más 60. Fue lo primero que se me ocurrió porque también se me pudo haber ocurrido 270 menos 30, pero fue lo primero que se me ocurrió. 180, ¿qué dice 180? La regla dice que de 180 no pasa nada. Se va a tener que igualar con la misma razón, seno, pero de mi ángulo agudo que es 60. Ah, perfecto. Y así se trabaja la reducción. Como puedes ver, no es nada del otro mundo. Lo único que falta es escoger un signo. Hay un signo que voy a tener que agregar si es que fuera necesario. ¿Y por qué, profe? ¿Por qué tengo que agregar un signo? Ya, lo que pasa es que te recuerdo en qué consiste el tema. El tema consiste en expresar ángulos que no son agudos en términos de ángulos que sí son agudos. Esa es la tarea de reducción. Este ángulo que es agudo está en el primer cuadrante y en el primer cuadrante todas las razones son positivas. Pero este otro ángulo de la izquierda no es agudo y dependiendo del cuadrante podría ser que la razón sea positiva o negativa. Entonces, para que realmente sean iguales, yo al final tengo que verificar si le voy a poner más o le voy a poner menos.
Eso es, ¿no? A eso se refiere. Uy, perdón. Ya. Pero claro, ahí le falta su menos. Ahí le falta su menos. No lo he terminado porque lo iba a borrar, pero sí. Acá le falta su menos. Ajá. Porque como 240 está en el tercer cuadrante, el seno es negativo y le falta su menos. Ajá, muy bien. A ver, ¿qué eres? Uy, uy, uy. Ya. Con esto terminamos. Algo rápido. Cuando el ángulo es mayor que una vuelta, cuando el ángulo ya sobrepasó los 360 grados, ya no hay forma de que tú lo descompongas y te quede acompañando un agudo. Ya no hay forma. A no ser que sea primer cuadrante, pero ahí aquícito nada más. Pero eso es un caso bien particular. En la mayoría de casos, cuando el ángulo ya pasó la vuelta, para reducir el ángulo, lo vas a dividir. Como dice aquí, el ángulo lo vas a dividir entre 360. Ángulos mayores que una vuelta los divides entre 360. Vas a descartar el cociente y te vas a quedar con el residuo. Profe, ¿y por qué me quedo con el residuo? ¿Qué de especial tiene el residuo? Lo que pasa, muchachos, es que el ángulo mayor que una vuelta y el residuo, como dice aquí, son coterminales. Y como son coterminales, tienen las mismas razones. Por eso es que nos quedamos con el residuo. Lo especial que tiene el residuo es que es un coterminal de alfa. Y como es un coterminal de alfa, tienen las mismas razones. Y si tienen las mismas razones, entonces en lugar de calcular el seno de 1800, pues mejor calculo el seno de cero y ya está. Por eso es que descartamos el cociente y nos quedamos con el residuo. Finalmente, cuando los ángulos tienen un menos en el argumento, cuando tú veas que hay una razón trigonométrica y en el argumento de esa razón trigonométrica hay un menos, lo que pasa con ese menos va a depender exclusivamente de la razón. Si la razón es coseno o es secante, el menos desaparece. Chao menos. El menos nunca estuvo. Se elimina. Pero si es alguna de las otras cuatro razones trigonométricas, el menos sale. Si es seno, si es tangente, si es cotangente, si es cosecante, el menos que está en el argumento ahora se coloca afuera, se coloca en la parte externa. Y ahí está, muchachos. He corrido un poquito, espero que alguien no haya empezado a levitar, pero al menos me queda tiempo para hacer un problema más. A ver, vamos a la pizarra. A ver, vamos a la pizarra. Ya, entonces vamos a ver esta pregunta que es pregunta de examen de admisión San Marcos. A ver, pregunta de examen de admisión San Marcos. Otra vez, ¿por qué? Ahí está. Ya. Dice, a ver, el pH de una reacción química. Profe, ¿qué pasó? ¿Estamos en química? No, no, no. Es trigonometría. Sino que para dominar trigo tienes que saber todos los cursos. Química, historia, filosofía, psicología. Todo tienes que saber para dominar trigo. Ya, entonces, el pH de una reacción química en condiciones normales está dada por la expresión también, religión también, por supuesto. Por eso es que ya no nos dan tanta importancia, ¿no? Como es un curso tan especializado, necesitas conocer todas las materias, ya por eso nos están dejando de lado, ¿no? En algún momento nos extinguiremos. Ya, vamos a ver. Dice, el pH de una reacción química, ajá, en condiciones normales está dado por el valor de la siguiente expresión. Ya, 148. 148 está en el segundo cuadrante. Voy a escoger lo primero que se me ocurra. Y lo primero que se me acaba de ocurrir es 180 menos 32.
Profe, yo estaba pensando 90 más 58. No hay problema, úsalo. Como te digo, depende de la primera combinación que se te ocurra. 328. Ya mira, aquí en 328 yo podría usar cualquiera de las dos formas, pero como ya escogí 32 al inicio, me conviene que aquí también sea 32, para que vayan de la mano. Entonces, 360 menos 32 es mi elección. Para este ángulo que está en el segundo cuadrante, escogí lo de arriba, y para este otro ángulo que está en el cuarto cuadrante, también escogí lo de arriba. ¿Qué dice la regla con 180 y 360? Háganme recordar, con 180 y 360 la razón cambia. La razón no cambia, así que va a seguir siendo tangente en el primero, pero de 32. Por favor, no le pongas este menos, ¿ah? No es tangente de menos 32, es de 32. Y aquí al costado también va a quedar tangente de 32. Vamos a ver si le ponemos un más o si le ponemos un menos. En el segundo cuadrante, la tangente negativa, le falta su menos. En el cuarto cuadrante, la tangente negativa, le falta su menos. El valor de K sería, muchachos, valor absoluto de menos 2 veces la tangente de 32. Profe, si tan solo tuviéramos la tangente de 32. La tangente de 32 la puedes calcular con este dato. En este dato te dicen que la tangente de 58 vale algo, pero la tangente de 58 es lo mismo que la cotangente de 32. Profe, ¿cuándo explicó eso? Eso lo expliqué el viernes pasado. Ángulos que son complementarios, la razón es igual a la corrazón. Entonces, prácticamente el ejercicio te está dando como dato que la cotangente de 32 vale 8 quintos. Y si la cotangente de 32 vale 8 quintos, pues la tangente de 32 va a tener que ser 5 octavos. De esta forma, miti miti, y con eso tendríamos la respuesta final. 5 cuartos. La clave que me habían dado de A de avioncito está muy, muy bien. Y ahí está, muchachos. No sé si hay alguna preguntita, alguna consultita. Muy bien, muy bien. Todo bien, todo bien. Profe, los ángulos cuadrantales pueden ser negativos por supuestation. A ver, recordemos que los ángulos cuadrantales son ángulos cuya medida es múltiplo de 90. Y cuando digo múltiplo de 90 me refiero a todos. Me refiero a los múltiplos positivos, como son 90, 180, 270, y también a los múltiplos negativos, menos 90, menos 180, menos 270. Me refiero a todos, incluido el cero, por supuesto. Todos estos son cuadrantales. Toditos. ¿Cuántos cuadrantales hay, profe? Infinitos. Infinitos. Claro, hay cuadrantales que van a compartir el lado final, ¿no? ¿Cuáles son los cuadrantales que van a compartir el lado final? Por ejemplo, 270 compartiría el lado final con menos 90. Aquí está 270 y aquí está menos 90. Los dos son cuadrantales, por supuesto, y comparten el mismo semieje. Los dos terminan en el semieje y negativo. Son coterminales. Tienen las mismas razones, ¿no? Así es. Profe, mande el PPT. Siempre lo mando, muchachos. Y lo mando junto con la teoría. Sí se los comparten, ¿cierto? Muy bien, muchachos. Entonces, ha sido un fin de semana trigonométrico. Un gusto acompañarlos. Nos estamos viendo el próximo sábado. Hasta luego, Gracias por su profesor. Muchas atención, gracias. muchachos. Cuídense.